¿Qué tal a todos? Estamos ahora en el tema 59 dedicado al arte gótico. Un tema que vamos a estructurar en 5 apartados, comenzando siempre por una primera introducción, después un contexto histórico, después pues una diferenciación entre arquitectura, escultura y pintura de manera tradicional. En una primera introducción hablaremos del término gótico, cuando es acuñado, de las escuelas regionales, etcétera. Es decir, hacer un pequeño resumen del tema. En el punto 2 hablaremos sobre el contexto histórico, un contexto histórico que tiene unos límites cronológicos precisos, divididos en una serie de etapas. Nosotros vamos a dividirla en 3 grandes etapas, entre el 1150 y el 1300, entre el 1300 y el 1450, es decir, más o menos unos 150 años cada uno, y desde el 1450 hasta el siglo XVI, donde ya su disolución, pues en función de los, de los países que estudiemos, pues será antes. Hablaremos del papel del comercio como gran eje vertebrador y factor redundante en el arte gótico, es decir, el papel de las cruzadas y el auge del comercio, que hará florecer nuevas ideas y llegarán de otras tierras nuevos conceptos para la vida en esas ciudades que vuelven a resurgir tras la etapa del románico. En ese comercio que va a hacer resurgir la ciudad, la vida urbana, va a surgir un nuevo grupo social que será uno de los grandes instructores que se van a encargar de encargar, valga la redundancia, obras estilo gótico, como son los gremios, la ciudad en sí y los palacios y las catedrales, esa nueva clase social es la burguesía. Y después hablaremos un poquito de cultura y pensamiento, desde el naturalismo de Santo Tomás, la renovación espiritual de San Francisco de Asís, la reforma posterior cisterciense y al final del periodo el cambio del teocentrismo por el antropocentrismo cada vez más vigente. A partir del punto 3 pues veríamos arquitectura, escultura y pintura. En arquitectura pues hablaremos de una serie de características generales de las épocas y que es un estilo luminoso y grandioso. Esa es su gran característica. Si tuviésemos que ponerle un lema al gótico sería luminoso y grandioso. Los elementos constructivos, pues desde la bóveda de crucería, las ventanas con vidrieras, el pilar con paquetones, el uso de arbotantes y contrafuertes, ya no pegados al muro, la planta basilical de cruz latina, como veis en pantalla, las portadas, también veis algunos en pantalla, los arcos apuntados, los capiteles, etc. Redundando un poco en el tema de las etapas, en arquitectura lo podemos incluso sintetizar o desmenuzar un poco más. Tenemos una transición en el siglo XII, un segundo periodo en el siglo XIII, es el gótico pleno, el de la catedral de Reims. El tercer periodo, siglo XIV, es más decorativo, y el cuarto periodo, ya el siglo XV, el gótico flamenco. Hay tanto edificios civiles como edificios religiosos, y esto es una de las grandes características que lo diferencian un poco más del estilo antecesor, que es el románico. Las iglesias se convierten en catedrales,
es decir, la gran mayoría de las ciudades tienen su catedral, y además es signo de distinción, y los monasterios. A ellos se le unen una serie de edificios civiles para dar cabida y para dar respuesta a esos gremios, a esas ciudades, a ese comercio, a esa burguesía, como son los palacios. Hay la diferencia entre los toscanos, tipo fortaleza, o los venecianos, universidades, lonjas y sedes gremiales, la de Valencia, la de Mallorca, la de Barcelona, por ejemplo, y los ayuntamientos que en el norte de Europa son tan prolíficos. En el punto 4 hablaremos de la escultura gótica, sobre todo donde se realiza en portadas y retablos, aunque existe la escultura exenta. Una escultura que es más independiente, más naturalista, y donde la belleza es mucho más primordial. Expresan ya sentimientos en un ámbito más real, intentan conmover a los fieles y no atemorizarlos, y el canon se rompe con la ley de la fruta. En iconografía, pues estamos trabajando, al igual que en el románico, en esto no hay mucha diferencia, con el Antiguo y el Nuevo Testamento, a los que se le unen los santos protectores, la alegoría de vicios y virtudes, el Bédier que veis en pantalla, los temas marianos, las fantasías, para todo ello hay unas reglas para la colocación, el color, en muchos de ellos también es fundamental, y el número también. Por eso 7, 12, 24, cada uno de ellos pues representa algo en concreto. La tipología pues la vamos a encontrar en portada, en sepulcro, en sillería de coro, como hemos dicho antes, exenta, y aparecen los primeros retablos, sobre todo en el ámbito como materiales más empleados la piedra, la madera, el marfil e incluso el bronce. Y de las escuelas, pues tenemos diferencias entre la Italia de los Pisanos, con sus maravillosos púlpitos, hasta Klaus Schluter en Borgoña. Por último, hablamos de la pintura gótica, que tiene también, expresa sentimientos, se humanizan, van a ir representando espacios reales, van a ir empleando poco a poco más el claroscuro y la perspectiva, y en las técnicas pues aparece por primera vez con los hermanos Van Eyck el óleo, aunque también se utiliza el tema. Hay dos grandes escuelas, por un lado la pintura italiana del Trecento, Siena y Florencia. En Siena pues vamos a destacar las figuras de Duccio, Simone Martini, la Anunciación, que tenéis en pantalla, o los hermanos Lorenzetti. En Florencia pues tenemos a Cimabue o a Giotto, que trabaja sobre todo al fresco. La otra escuela, que son los primitivos flamencos, la escuela flamenca se realiza sobre todo en oratorios privados, utiliza el óleo, ellos fueron los creadores, tienen un gran amor por el paisaje, por la perspectiva, por el naturalismo, incluso por el simbolismo, está muy presente en todos sus cuadros. Autores, pues desde Jan Van Eyck, con su políptico del Cordero Místico, o el que tenéis en pantalla del matrimonio Arnolfini, hasta Roger van der Weyden, con su descendimiento del Museo del Prado, y el magnífico y maravilloso y surrealista Jardín de las Delicias. Espero que os haya gustado y muy buenas.